Dos. Buenas noches, profesor Henry Cobarcolotocto. Somos el grupo número uno y nos encargamos ahorita de dar la parte positiva de nuestro trabajo de investigación. Vamos a comenzar con la Carta Mundial de la Naturaleza del año 1982, con una pregunta. ¿Cuándo comenzó realmente la preocupación global por el tema del medio ambiente como un tema político y jurídico internacional? Aunque hoy nos parece natural hablar de cambio climático, biodiversidad o también de sostenibilidad, hace recién apenas unas décadas el tema ambiental no figuraba ni siquiera en las portadas de los periódicos y menos en los temas de agenda de los estados. Todo cambió en el año 72 en la conferencia de Estocolmo celebrada en Suecia, donde se dio el punto de partida del inicio del llamado Derecho Ambiental Internacional. Ahora, ¿por qué fue tan importante este convenio? Fue porque es la primera vez en la historia de la historia de nuestra historia humana en la que los países del mundo se reunieron para tratar un tema un poco bélico, digo, un tema no tan bélico, un tema que no tenía interés económico, sino donde se iban a tratar temas en cómo sé que se desarrollaba el hombre con la naturaleza. La declaración fue adoptada por cerca de 113 países y marcó el inicio de una nueva era de conciencia global. Ahora, el contexto histórico es importante, es clave. En los años 60, el avance tecnológico, el crecimiento descontrolado y la industrialización acelerada generaban impactos cada vez más visibles, cada vez más notorios en contaminación de ríos, mares, deforestación, lluvias ácidas, biodiversidad, y exceso de enfermedades. Empezaban a notar que el planeta poco a poco convulsionaba y poco a poco perdía sus características de ser un hábitat para nosotros. Entonces, es en ese momento que el secretario general de la ONU y científicos de la época comenzaron a impulsar una fuerte idea, una fuerte orden de tener una cumbre mundial a nivel ambiental. Así es que llegó el 72 con la Convención de Estocolmo, en la que se pudo por primera vez reflexionar colectivamente sobre los riesgos del deterioro ambiental. Entonces, la Convención de Estocolmo se compone de un preámbulo y 26 principios que representan una especie llamada una constitución ética ambiental, ¿no? Entonces, uno de sus principios más citados es el principio número uno, que dice que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, a condiciones de vida adecuadas dentro de un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Pero también tienen el deber de proteger y mejorar ese medio ambiente para las futuras generaciones venideras. Entonces, aquí se introduce por primera vez lo que es el concepto de responsabilidad ambiental a nivel de naciones, que luego será clave, un punto muy clave en el desarrollo del derecho ambiental como una ciencia. En acuerdo posteriores también con la Declaración de Río que se celebró aquí en Brasil en el año 1992. Otro aspecto importante de Estocolmo es que puso en evidencia un conflicto entre el desarrollo y el medio ambiente, especialmente en países que eran sumamente desarrollados, que tenían pobres normas ambientales y los cuales veían esta convención como que una traba para su crecimiento económico. Entonces, la declaración reconoció explícitamente el derecho al desarrollo y la necesidad de ayudar a los países menos industrializados a alcanzar niveles de avance sin repetir los mismos errores que sus predecesores mundialmente ya conocidos. Entonces, desde un punto de vista institucional, Estocolmo también fue el origen de diversos programas, con el programa del Frente de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el cual hasta el día de hoy aún es sede principal dentro del sistema de la ONU. Entonces, si Estocolmo no hubiera surgido, tampoco surgiría este. Es decir, Estocolmo fue eh, la primera fuerza, la fuerza que creó otros movimientos, otros convenios y otras regulaciones a nivel ambiental. Entonces, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante,
Estocolmo, al igual que otros instrumentos también, así como el soft law, su influencia es significativa. Su influencia es enorme, porque sirvió como base para el desarrollo del derecho ambiental contemporáneo y fue citada en numerosas conferencias, tratados y también decisiones judiciales. Entonces, Estocolmo a su vez también abre, abre el camino, pone esa primera piedra para que los derechos ambientales sean eh, reconocidos de una vez como también así lo fueron los derechos humanos. Entonces, hoy, gracias a esta línea evolutiva, eh, contamos con instrumentos como el Acuerdo de Escazú aquí en nuestra región, en América Latina, y las opiniones de la Corte Interamericana que afirman el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, en conclusión, la Declaración de Estocolmo del 72 no fue solamente un acto simbólico, sino fue la primera piedra, el primer impulso, la primera idea, la primera concentración a nivel mundial de naciones que estaban decididas a frenar el inminente cambio frente a la industrialización que se daba en todo el mundo. Ahora vamos a pasar a una segunda parte donde vamos a hablar sobre la Carta Mundial de la Naturaleza del año 1982. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Puede comenzar, puede un documento sin fuerza legal obligatoria cambiar la manera en que la humanidad concibe su relación con la naturaleza? Ante esta pregunta, pues surge la respuesta que es la Carta Mundial de la Naturaleza en el año 1982. Hoy quiero hablarles de un instrumento poco conocido fuera de los círculos especializados, pero con una influencia muy profunda y duradera, que es la Carta Mundial de la Naturaleza. Es una carta que fue adoptada en la ONU el 28 de octubre del año 1982. Entonces, este documento no surgió de la nada, fue un producto de una época marcada por una creciente preocupación global debido a la desarrollada degradación ambiental, particularmente en las décadas de civilización del 60 y 70. Entonces, durante ese periodo se hizo evidente que los ecosistemas estaban sufriendo graves daños irreversibles y que estaremos a puertas de un inminente cambio a nivel mundial de las temperaturas. Entonces, si bien como mencioné en el punto anterior, la Estocolmo sirvió como base para que surgieran mayores propuestas, en este caso, digamos que la Convención de la Naturaleza fue un hijo de lo que es Estocolmo, puesto que Estocolmo colocó en la agenda mundial temas ambientales. Sin embargo, se reconoció que no bastaba gestionar lo que son los recursos naturales, lo que hacía falta era una especie de paradigma, dejar de ver a la naturaleza únicamente como un medio al servicio del humano y comenzar a reconocerla, comenzar a tutelarla, fue ponerla en valor en sí mismo. Entonces fue en este contexto en que nace esta normativa, nace esta carta, conocida como la Carta Mundial de la Naturaleza. Hay un país que fue el principal promotor, que es Malta. Entonces, el secretario de la ONU, quien era Kurt Waldheim, estableció con el objetivo de establecer principios éticos universales como el respeto al medio ambiente. Entonces, la carta fue aprobada con 111 votos a favor, solo en contra, evidentemente, de Estados Unidos y unas abstenciones de países europeos medianamente y altamente desarrollados. Entonces, este respaldo mayoritario refleja un consenso global, aunque no siempre está exento de tensiones políticas propias también de la Guerra Fría y las desigualdades, ¿no?, entre países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. Pero ahora voy a mi primera pregunta: ¿por qué es importante un documento que no tiene, que no es jurídicamente relevante, jurídicamente vinculante? Porque aunque es considerado como soft law, es decir, no es obligatorio, la carta tenía un impacto notable tanto jurídicamente como políticamente. Entonces, uno de sus aportes más valiosos es el reconocimiento intrínseco de la naturaleza, lo que le componen internamente, más allá de su utilidad como como un espacio donde se pueden sacar recursos naturales que les pueden servir al humano. Este
esta carta representa un enfoque ecocéntrico que contrasta con la visión tradicional antropocéntrica, como dice el principio número 1 de la carta. La naturaleza deberá ser respetada y no se deberán perturbar sus procesos esenciales. Entonces, este tipo de informaciones anticiparon conceptos que hoy están ya presentes en constituciones modernas. Por ejemplo, tenemos la del Ecuador de 2008, en la cual se reconocen los derechos de la naturaleza. Entonces, la Carta ayudó a consolidar principios que hoy son fundamentales en el derecho ambiental. El principio, por ejemplo, de precaución, el cual obliga a evitar actividades con riesgos potencialmente graves a nivel ambiental. El principio de sostenibilidad, que exige un uso racional, un uso medido de los recursos. Y también por ahí el principio de responsabilidad, que implica reparar los daños causados al entorno post-explotación de estos mismos, ¿no? Entonces, gran parte de estos principios surgen en base a esta carta. Ahora, a pesar de no ser un tratado, la carta ha tenido lo que es una aplicación práctica. Tenemos el caso de la opinión consultiva OC-23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoció el derecho a un medio de ambiente sano como un derecho autónomo. Aunque la Corte no menciona expresamente la Carta, sus principios están muy presentes: el deber de prevención, de precaución, protección de la naturaleza por su valor propio, como dijimos, por su valor intrínseco. Entonces, para terminar, podemos decir que la Carta Mundial de la Naturaleza sigue siendo vigente hoy, tras casi 40 años de su adopción, en un mundo amenazado por crisis como el cambio climático, la pérdida de la diversidad, o también lo que es la contaminación global. Este documento nos recuerda que toda forma de vida merece respeto, independientemente de su utilidad. Para nosotros, esa idea simple, aparente simple, sigue siendo profundamente lo que es revolucionario. Ahora, doy pase a mi compañero Joaquín. Adelante, Joaquín. Bueno, siguiendo el orden de ideas del compañero Edward, a mí me toca hablar sobre uno de los hitos más importantes en la evolución del derecho ambiental internacional, como lo es la Declaración de Río de 1992. La Declaración de Río fue adoptada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil, por eso el nombre de Río, donde se reunieron 178 estados junto con representantes de pueblos indígenas, ONGs y organismos internacionales. Aunque esta declaración no es un tratado en un sentido estricto, esta declaración fijó las bases del desarrollo sostenible con 27 principios que, a pesar del carácter no vinculante, han tenido una influencia profunda y duradera en la legislación y en la práctica internacional. Uno de los grandes aportes de esta declaración fue la introducción de conceptos fundamentales, como por ejemplo el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Este principio reconoce que no todos los países tienen la misma culpa ni la misma capacidad para enfrentar los problemas ambientales. Además, adicionalmente a este principio, también se destaca el principio precautorio. Este principio lo que busca es promover el actuar incluso cuando la ciencia no ha confirmado completamente un daño ambiental. Ahora bien, como ya sabemos, para entender el presente se debe conocer el pasado. ¿Cómo llegamos a Río 92? Esta declaración fue el resultado de un proceso que comenzó en la Conferencia de Estocolmo en 1972, donde se reconoció por primera vez la necesidad de la cooperación internacional en temas ambientales, aunque en ese momento el desarrollo económico aún se veía como algo separado del medio ambiente. 2 décadas después, el informe Brundtland en 1987 dio un giro importante al definir el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.
Este informe sirvió de puente conceptual para la Declaración de Río. El concepto político también fue clave, porque el contexto de la declaración fue principalmente el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría generó un ambiente favorable para la cooperación y, adicionalmente, las negociaciones previas a la cumbre incluyeron amplios debates técnicos, consultas con comunidades indígenas y la participación activa de la sociedad civil. Aunque, como ya lo he mencionado, esta declaración no es legalmente obligatoria, sus principios han incorporado a muchos tratados vinculantes, como por ejemplo la Convención sobre el Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. También han sido citados en sentencias de tribunales internacionales y nacionales, ganando poco a poco una fuerza normativa importante. Entre los principios que desarrolla de manera más relevante podemos destacar el principio 1, que reconoce el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza. El principio 2, que reafirma la soberanía de los estados, pero también el deber de no causar daño al ambiente de otros países, justificándose con la soberanía. El principio 10, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. El principio 16, que impone la lógica de quien contamina debe pagar. Y el principio 17, que recomienda la evaluación ambiental previa para actividades potencialmente dañinas. Ahora veamos la parte práctica. ¿Cómo estos principios se aplican o no se aplican en la práctica? Un caso paradigmático es el proyecto hidroeléctrico Belo Monte en la Amazonía brasileña. Esta represa, que es una de las más grandes del mundo, ha sido objeto de múltiples críticas por afectar a comunidades indígenas, alterar ecosistemas y omitir evaluaciones completas de impacto. Por ejemplo, ya para entrar a caso práctico de esta declaración, el principio 10 se violó cuando no se garantizó una participación adecuada de las comunidades afectadas, ni se tradujo la información a los idiomas de las comunidades afectadas. El principio 15 también fue ignorado, puesto que el proyecto avanzó a pesar de las advertencias científicas sobre riesgos ambientales graves. Y, sobre todo, el principio 22, puesto que este principio llama a respetar el conocimiento de los pueblos indígenas, mismo principio que fue desestimado en favor de un enfoque tecnocrático y unilateral. Estos incumplimientos no solo generaron conflictos sociales, sino que a su vez reflejan una debilidad estructural en la implementación de la gobernanza ambiental. Ahora que ya hemos abordado los tres instrumentos, a modo de conclusión, entre 1970 y 1992 se produjo una transformación profunda en el derecho ambiental internacional. Lo que comenzó como un simple llamado a la conciencia frente a la contaminación y la degradación del entorno, fue evolucionando hasta convertirse en un cuerpo normativo más complejo, ético y estructurado, que hoy por hoy constituye la base para enfrentar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la injusticia ambiental. Este proceso de evolución, como ya se ha mencionado a través de este video, se puede dividir en tres grandes momentos, representados por un instrumento clave. El primero, la Declaración de Estocolmo, resultado de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que fue el punto de partida del derecho ambiental moderno, puesto que en esta el ser humano aparece en el centro del discurso. Se habla del derecho a un ambiente sano, pero también del deber de protegerlo para las generaciones futuras, no solo enfocarse en el presente, sino proyectarse al futuro. El enfoque en esta declaración era antropocéntrico, centrado en cómo el ambiente afecta la calidad de la vida de las personas. 10 años más tarde, en 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza marcó un cambio radical en el enfoque, puesto que este documento introdujo una visión ecocéntrica y ética.
¿Esto qué es? Por primera vez se reconoció el valor intrínseco de la naturaleza, más allá de la utilidad que tiene para los humanos, puesto que se afirmó que la humanidad es parte de la naturaleza y que los ecosistemas deben ser respetados por lo que son, no solo por lo que ofrecen. Esta carta se enfocó también en una transformación moral del vínculo entre humanidad y planeta, no solo en lo que es la gestión de daños. Finalmente, en 1992, con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptado en la histórica Cumbre de la Tierra, se visualiza una síntesis y evolución del camino que fue iniciado en las décadas anteriores, reconociéndose que la protección del ambiente no puede desligarse del desarrollo económico. Por eso se acuña el concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Principalmente en la Declaración de Río podemos ver el surgimiento de un nuevo enfoque, el de la justicia ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de que los impactos ambientales no se reparten de manera equitativa surge a través de este enfoque y también que proteger la naturaleza también implica proteger a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables, como son las comunidades indígenas, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños y las futuras generaciones. Sin nada más que acotar y agradeciendo el tiempo prestado, damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias.